Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias, Daniel, y a la organización de la ronda por la invitación. Nosotros estamos encantadas de estar acá hablando de lo que más nos gusta, que es la trombosis. Bueno, la mesa o la actividad va a estar compuesta por tres exposiciones y la idea es que, bueno, entre una y otra hagamos un poco de debate, que participen, que nos pregunten y que entre todos busquemos como la mejor respuesta o el mejor camino para hacer las cosas de la mejor manera posible. Consta de tres exposiciones, la primera la voy a hacer yo. Bueno, la actividad es, el nombre es Actualización en Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Tromboembólica Venosa, como decía Daniel. La primera conferencia va a tratar sobre el diagnóstico de la enfermedad tromboembólica venosa, la segunda es el tratamiento en agudo, que va a estar a cargo de la doctora Victoria Matosas, hematóloga, y la tercera, que es tratamiento extendido, que va a estar a cargo de la doctora Karina Pizarrosa, internista, que la va a hacer por Zoom porque en este momento está en el exterior. Bueno, lo primero que quería hablar, que no puedo evitar decir, porque en el mes de octubre y especialmente el 13 de octubre, se celebra lo que, bueno, se llama en el mundo el Día Mundial de la Trombosis, es un nombre medio raro, debería llamarse como el Día Mundial de la Prevención o de la Concientización en Trombosis. Es una propuesta que surgió hace 10 años, este año se conmemoran 10 años y surge desde la Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis. Es una movida, por decirlo de alguna forma, en la que participan muchísimos países y que es algo como que todos vemos como muy positivo. Se trata de concientizar, de hablar sobre el tema, de hablar sobre los factores de riesgo, sobre cómo mejorar en el diagnóstico, cómo prevenirla, cómo tratarla de la mejor manera posible. Es el día especialmente, es el 13 de octubre, que se celebra el 13 de octubre porque es el día en el que nació Virchow. Virchow fue un patólogo de origen polaco que fue el primero en acuñar o en usar el término trombosis, fue el que describió como tal por primera vez la trombosis. Pero en todo el mes de octubre van a ver que hay actividades y que estamos en la prensa hablando y en diferentes medios y hay diferentes actividades. Nosotros participamos casi desde el inicio, el Uruguay participa desde hace muchos años en esta movida. Bueno, ahora sí vamos con la primera conferencia que, como les decía, sobre el diagnóstico. No les voy a decir nada muy novedoso, no voy a hablarles de ningún test que haya salido recientemente, eso ya lo saben. Perdón. La idea es poder hablar de la importancia de la precisión en el diagnóstico, de cómo utilizar secuencias diagnósticas que sean apropiadas, que sean costo efectivas, que no hagan daño y que nos den buenos resultados. Todos más o menos sabemos de lo que hablamos, ya saben que vamos a hablar de los dímeros, de la angiotomografía, del centellograma, del Doppler, vamos a estar hablando de eso, pero la idea es optimizar el uso de estos test para hacer una mejor medicina, para el paciente, pero también para las instituciones. Bueno, un poco de la importancia, lo que les decía, la idea es que el correcto diagnóstico es muy importante por esto de que por el riesgo de que la enfermedad progrese, ¿no? Si yo me demoro, me retraso o le erro en el diagnóstico de que la enfermedad progrese, en el caso de una trombosis venosa profunda, o si lo que omití diagnosticar es un TEP, bueno, que haya recurrencia si es que yo no lo trato. Por otra parte, no deberíamos tratar pacientes y exponer al riesgo de sangrado a pacientes en los que yo no tengo certeza diagnóstica por el riesgo que tiene la anticoagulación como tal, ¿verdad? Y es así que hablamos como de una estrategia, ¿no? Y la estrategia empieza siempre, y este es el momento o el evento más importante, evento no, pero es como el momento más importante cuando yo pienso que el paciente puede llegar a tener un TEP o una TBP, es establecer la probabilidad clínica pretest, porque en función de esto es cómo voy a llevar yo a cabo la secuencia diagnóstica y fundamentalmente cómo voy a interpretar cada estudio que yo pedí en función de la probabilidad clínica pretest, porque así es como tiene que ser. Ningún estudio es perfecto, como dice ahí, ningún test diagnóstico es perfecto. Si uno lo evalúa individualmente, siempre deben ser analizados en conjunto con la probabilidad clínica pretest. Y por otra parte, como decía anteriormente, evitar exposiciones innecesarias a radiaciones, evitar demoras esperando estudios que probablemente no le vayamos a dar este corte o que no tengan impacto en la secuencia diagnóstica. Así que la estrategia
Entonces siempre empieza por calcular la probabilidad clínica pretest y posteriormente establecer el uso secuencial de los test que vamos a ir solicitando. Todo esto que estoy diciendo aplica tanto para la trombosis venosa profunda como para la embolia pulmonar. Después, más adelante, voy a ir haciendo diferencias en función de uno u otro porque, bueno, si bien forman parte de la misma enfermedad, el diagnóstico y la presentación clínica, como ustedes saben, es diferente. Entonces, si empezamos a hablar de lo que es la probabilidad clínica pretest en el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar o de la embolia pulmonar, como todos saben, los síntomas y los signos de la embolia pulmonar son muy inespecíficos. La mayoría de los pacientes se presentan con disnea, con dolor torácico o al examen físico con polipnea o taquicardia. La mayoría de los pacientes se van a presentar así, pero son síntomas realmente muy poco específicos. Lo que ustedes ven ahí en la tabla es la comparación, la prevalencia de síntomas y signos en pacientes con sospecha de TEP, en los que se confirmó de un lado y en los que después no se confirmó del otro, y van a ver que más o menos la prevalencia de los síntomas es muy similar. Son realmente muy inespecíficos y es por eso que nunca se pueden analizar en forma individual. Siempre es teniendo en cuenta los factores de riesgo que tenga mi paciente para tener un TEP o una TBP, como vamos a ver más adelante, los hallazgos del examen físico y, bueno, y posteriormente ahí voy a elegir cuál es la estrategia que voy a seguir. Esto puede hacerse, la probabilidad clínica pretest se puede establecer solamente por el juicio clínico, esto está validado, pero también se han desarrollado posteriormente, como para facilitar un poco el trabajo y para universalizarlo, el desarrollo de escalas de predicción. Se dice, o sea, ambos son válidos y las guías validan ambos, pero la realidad es que el juicio clínico requiere de cierta experiencia clínica y, bueno, las personas más jóvenes, ¿no? Los médicos recién recibidos o los que no estamos tan acostumbrados a ver pacientes agudos en puerta de emergencias, quizá no tengamos tan desarrollada esa habilidad, y es por eso que las escalas de predicción, los scores, son quizá la mejor opción. Cuando hablamos de la probabilidad clínica pretest y el juicio clínico o de la interpretación que yo dé a la presentación clínica de mi paciente, aunque se llame clínica, incluye para clínica básica que es imprescindible para poder pensar un paciente con disnea, con dolor torácico, con polipnea o con taquicardia, o con hemoptisis, con cualquiera de los síntomas que, como aparecían en la tabla, pueden ser la parte de la presentación de un TEP. Y estos son la gasometría, el electrocardiograma y la placa de tórax. Por más que se llame evaluación clínica, ellos están ahí. No podemos pensar un paciente con disnea sin una placa de tórax y una gasometría. La gasometría, lo típico es que el paciente se presente con hipoxemia e hipocapnia, pero la verdad es que una gasometría normal no excluye el diagnóstico y, de hecho, hasta un 40% de los pacientes pueden tener una gasometría normal. El electrocardiograma, lo más frecuente, digamos, lo que con más frecuencia se encuentra es la taquicardia sinusal, también hasta un 40% de los pacientes, pero, como ustedes saben, la sobrecarga del ventrículo derecho, que se manifiesta con una inversión de la T de B1 a B4, el típico patrón de C1, Q3, T3, el bloqueo incompleto de rama derecha o incluso hasta una fibrilación auricular, son manifestaciones que pueden verse en pacientes más graves, ¿no? En pacientes con mayor sobrecarga del ventrículo derecho. Y la placa de tórax, que en general va a ser anormal, la verdad es que los hallazgos son inespecíficos. Digo esto y me parece importante porque los que trabajamos con pregrado y estamos muy acostumbrados a estar entre la gente más joven, siempre los signos indirectos o directos de TEP que aprendíamos todos en la facultad, que ya ni me acuerdo de los nombres, la sombra, la joroba, ya ni me acuerdo. La verdad que yo no voy a decir, digo, que si me escuchan mis profesores me matan, pero casi que hasta que una pérdida de tiempo, ¿no? Cuando uno está evaluando un paciente con disnea, un disnea de verdad, ¿no? Que desatura, que tiene taquicardia, que un paciente que parece tener algo, lo importante que voy a buscar en la placa es algo que me explique esa insuficiencia respiratoria. Entonces, por eso es que allí dice, fundamental, descarta diagnósticos diferenciales, ¿no? Si yo tengo una placa normal o casi normal, o sea, con algún hallazgo muy inespecífico, pero no tengo ningún compromiso parenquimatoso grosero que me explique la hipoxemia, entonces es un hecho muy a favor de mi diagnóstico, ¿sí? Sin que le pongamos uno de estos nombres que, como les digo, ya ni me acuerdo. Porque encontrar la amputación de la arteria pulmonar o la figura triangular, la imagen triangular del infarto, eso ya son como cosas más poco probables. Bueno, los scores, como les decía, para la embolia pulmonar, los más difundidos son el score de Wells, que es el que está a
ay, no sé si lo ven, sí, el que está a la derecha, y el score de Ginebra. Esos son, por lo menos pues, de acuerdo a las guías que más frecuentamos, son los más difundidos. Contemplan los factores de riesgo, como les decía hoy, los síntomas, los signos que encuentro en el examen físico y sobre todo en el Wells, esto de que el diagnóstico alternativo sea menos probable. Eso es una de las cosas que más puntos da y es por eso que es fundamental que el análisis empiece en el correcto análisis de la historia clínica, el examen físico, mi paraclínica básica, para que yo me pueda hacer una idea de qué es lo que creo que es más probable que tenga mi paciente. Los scores, bueno, inicialmente desarrollados el resultado en 3 niveles, en baja, intermedia o alta probabilidad, de acuerdo al puntaje que obtengan. Nadie pretende que se lo sepan de memoria, por eso ni siquiera los voy a leer. Inicialmente en 3 niveles, posteriormente se simplificaron y pasaron a 2 niveles, y entonces el Wells, que es el que yo más uso, es el que más me gusta, si tiene entre 0 y 4 puntos es improbable y va para el lado de los improbables, y si tiene 4 o más va para el lado, perdón, mayor a 4, el otro es 0 a 4 y el probable es mayor a 4, es TEP probable y vamos a seguir por otro camino. Ahí lo que, ay, ¿no se ve? Sí. Ahí lo que dice es la probabilidad de que un paciente que yo catalogué como improbable tenga una embolia pulmonar, que es 12%, y probable 30%. Bueno, como les decía, nadie pretende que uno se lo sepa de memoria, ya no es una excusa el hecho de que estoy trabajando en la guardia, no puedo ir a mirar el score, bueno, los tenemos en cualquier teléfono de los que usamos ahora, en cualquier aplicación de scores lo pueden encontrar. Si alguien está muy atento se va a dar cuenta que me equivoqué y ahí marqué justo el de TBP, pero hay para TBP y hay para TEP. Así que bueno, rápidamente, en 30 segundos, uno le calcula la probabilidad pretest de acuerdo a un score validado, que puede ser el Wells o puede ser el Ginebra, cuál es el valor y cuál es el camino que posteriormente voy a tomar. También se desarrolló hace muchos años esta regla que se llamó PERC, que en realidad es el objetivo de diseñarla y la propuesta fue para poder excluir más pacientes sin tener que hacer estudios de mayor complejidad. Y entonces se planteó que para pacientes con baja probabilidad pretest, si no tenía ninguno de estos puntos, o sea, el paciente tiene que tener menos de 49 años, la frecuencia cardíaca no puede ser mayor a 99, la saturación tiene que ser mayor a 95, no puede haber tenido hemoptisis, no puede haber recibido estrógeno, no puede tener el antecedente de TEP, ni cirugía, ni trauma reciente, y que tampoco tenga edema unilateral, y entonces ahí la probabilidad era muy baja y se dice que si todos son negativos y el paciente tenía una probabilidad clínica pretest, podemos no solicitar ningún otro estudio. Esto yo creo que aún es válido, sigue apareciendo en todas las guías, hasta el año pasado. Y en lugares donde es complejo, en lugares alejados, donde es complejo conseguir otro test diagnóstico, como podría ser, por ejemplo, un dímero que sea de calidad diagnóstica, ¿no? Si uno está convencido de que la probabilidad clínica es baja y no tenemos nada de esto, tenemos como el aval para decir, bueno, no preciso ningún otro estudio, ¿sí? Solamente en pacientes con baja probabilidad pretest. Insisto, lo importante que es hacer una buena probabilidad pretest, porque en función de eso es cómo voy a seguir y cómo voy a interpretar cada estudio que yo pedí. Bueno, ahí resume un poco lo que venía diciendo. El objetivo de los scores es poder identificar pacientes con alto riesgo, porque entonces esos pacientes incluso hasta los anticoagulo mientras procedo a la confirmación diagnóstica, ¿no? Si no hay riesgo de sangrado, yo si tengo una demora en realizar un estudio diagnóstico, entonces puedo incluso anticoagularlo y digamos, ganar tiempo. Y también reducir la aplicación y costo de técnicas diagnósticas en pacientes que tienen baja probabilidad y que no la necesitan. Acá les puse, esto lo incorpora la última guía europea de enfermedad tromboembólica venosa, y lo puse porque me parece que es súper importante, algo que siempre está como en nuestras cabezas, cuánto irradiamos a los pacientes. Comparando con una placa de tórax, que es 0,1, el angiotac puede llegar a ser 100 veces más la irradiación, o sea, se equivale como a 100 radiografías de tórax, y el centellograma de inhalación-perfusión está en torno a 2, o sea que es como 20 veces más que una placa, como 20 placas. Y esto no lo digo para que no pidamos nunca más una, solamente que está bueno que sepamos lo importante que es pensar bien lo que voy a pedir, si va a ser útil y si el paciente realmente va a tener impacto en su evolución.
Y esto también lo incorporé porque esto es un dato que tenemos, esto es propio del hospital, yo digo propio porque trabajo la mayor parte del tiempo en el hospital de clínicas. Esto es el costo el año pasado de los estudios de los que estamos hablando, un dímero, este es el arancel del hospital de clínicas, 2.600 pesos el dímero, un angiotac de tórax 16.000 pesos, el ecodoppler de un miembro 2.400, ecodoppler de dos miembros 3.090. Después capaz que si querés, si alguien quiere y tiene estos datos de otras instituciones, podemos charlar un poco de esto. Pero también hay que considerarlo, porque pedir un dímero que no me va a servir para nada, estoy tirando a la basura 2.600 pesos y capaz que 3 horas el paciente esperando por algo que no va a cambiar. Bien, alguna cosita de los dímeros, voy a ir medio rápido para poder hablar de todo. Ustedes saben que la concentración de los dímeros aumenta cuando hay trombosis aguda porque se activa la coagulación y la fibrinolisis, pero son inespecíficos, también aumentan en el cáncer, en cualquier inflamación, cuando un paciente se opera. Incluso la hospitalización ya le aumenta los dímeros, o sea, nunca pedimos dímeros en un paciente que ya está hospitalizado por otro motivo. Y por supuesto en el embarazo también es una condición fisiológica en la que naturalmente se elevan los dímeros. Por eso no tienen valor, o sea, su valor predictivo positivo es muy bajo y no son útiles para confirmar. Nunca confirman diagnóstico ni de TBP ni de TEP, excepto, como vamos a ver después un poco en la embarazada, si los usamos de alguna forma como diagnóstico, pero no son un test que confirmen nada. Su valor, su utilidad está en el alto valor predictivo negativo, pero esto es cuando los usamos en pacientes con probabilidad clínica baja o intermedia, siempre y cuando tengamos dímeros de buena calidad. Cuando digo de buena calidad es porque hay diferentes tipos de pruebas, entonces es importante que ustedes sepan en el lugar que trabajan qué dímeros usan. Porque bueno, la verdad es que en la mayoría, creo que ya en la mayoría del país se usan dímeros por lo menos de látex, derivados del látex que son moderadamente sensibles y que sirven para excluir con seguridad, tanto en pacientes de baja como de intermedia probabilidad o TEP improbable, pero no sé si en todos. Así que es bueno en todos los centros, digo, es bueno que todos sepamos qué tipo de dímeros utilizamos. Ahí lo que aparece es el valor de corte convencional, que está establecido en 500 microgramos litro. Ese es el punto de corte para decir positivo o negativo convencional para todos los pacientes. Pero ya hace muchos años también nos dimos cuenta que la especificidad va disminuyendo con la edad porque con los años aumentan los dímeros y entonces en la gente mayor no teníamos tanta capacidad de excluir. ¿Por qué? Porque nos daban muy poquitos resultados eran negativos si utilizábamos ese punto de corte. Esto ya se estudió y el valor propuesto y validado es utilizar después de los 50 años la edad por 10. Y ese pasaría a ser el punto de corte para los pacientes después de los 50 años. Esto también es una incorporación de la última guía, o sea, ya está, digamos que ampliamente aceptado por toda la comunidad médica. Bueno, esto lo puse también porque esto es algo novedoso y como tenía que hablar de la actualización, puse algo novedoso, pero por ahora no extensamente validado. Estos son propuestas que hay muchos grupos trabajando en esto de poder excluir más pacientes solo con los dímeros, ¿no? Entonces, bueno, porque hay una cosa que no la dije que me encanta decirla porque es tan real, a la mayoría de los pacientes o la mayoría de los pacientes en los que sospechamos TEP o TBP no la van a tener. ¿Están de acuerdo conmigo en eso, no? La mayoría no la van a tener. Entonces, si uno pudiera excluir más pacientes sin necesidad de hacer un Doppler, un angiotac o un centellograma, sería genial. Ese es el objetivo de esto. Y lo que han hecho es aumentar el margen, entonces probaron en pacientes con baja probabilidad que el corte sea 1000 y les ha ido muy bien. Los resultados son muy buenos, pero todavía esto no lo usen porque esto todavía no está incluido en guías porque le falta un poco de validación, ¿sí? El algoritmo entonces, de acuerdo a todo lo que dijimos, sería evaluar cuando sospecho TEP en un paciente sin inestabilidad hemodinámica. Esto es fundamental porque ustedes saben que cuando el paciente viene con shock o con hipotensión mantenida o bueno, o si tuvo un paro cardiorrespiratorio, la estrategia diagnóstica es otra y terapéutica también. En el paciente sin inestabilidad hemodinámica, cuando yo sospecho TEP, evalúo la probabilidad clínica pretest según juicio clínico, como dijimos, o la regla de predicción, el score que uno quiera. Y si
el valor es que si me da que es bajo o intermedio o improbable en función de si usamos los 2 o 3 niveles, entonces ahí sí tiene valor el dímero, si yo tengo certeza de que tengo un dímero con calidad diagnóstica. Y si es negativo, puedo excluir con seguridad. Pero si es positivo, no confirma nada y lo que toca hacer es pedir un test diagnóstico, que en el caso de la sospecha de embolia pulmonar, como van a ver, es la angiotac. Digo como van a ver porque ahora vamos a hablar un poco también del centellograma, que no es que no sirva, pero bueno, van a ver por qué las guías siempre hablan de angiotac. Y la angiotac tiene la capacidad, la sensibilidad suficiente y especificidad para confirmar o descartar siempre y cuando yo la haya utilizado apropiadamente, ¿no? Paciente, como dijimos, baja probabilidad o intermedia o baja o improbable, dímero positivo, angiotac, y ahí tratamiento o no tratamiento. En los pacientes, donde yo determiné que la probabilidad clínica era alta o el TEP era probable, entonces directamente voy al angiotac. No paso por el dímero, aunque me dé negativo, yo tengo que pedir igual un estudio de confirmación diagnóstica, así que sería una pérdida de dinero y tiempo. Y ahí la angiotac positiva confirma, negativa descarta. Y esto, porque como parece tan sencillo y todo, que parece como que todos lo sabemos re bien, lo de los dímeros y la probabilidad clínica, el año pasado dijimos, bueno, vamos a ver qué hacemos en el hospital, vamos a ver qué hacen nuestros residentes, los médicos de guardia, y analizamos los dímeros de un año entero que se habían pedido desde la emergencia. Y miren lo que encontramos. No sé si lo ven bien, pero yo les voy diciendo. Eran 88 solicitudes en total en un año. Por supuesto que solo medimos desde la emergencia porque entendemos que desde la hospitalización no pedimos dímeros. No deberíamos. Saqué a los COVID positivos porque, bueno, ahí ya, digamos, había mucho entrevero, eran 26, así que me quedaron 62 estudios de dímeros solicitados. Cuando miré los que habían dado negativos, tomando como punto de corte 500, el valor convencional, que eran 15, nos fijamos, le calculamos el score de Wells y era improbable. Sí, era improbable. A 2 de esos pacientes, repito, score de Wells improbable, dímero negativo. ¿Qué había que hacer? Que se fuera para la casa. Bueno, uno tenía angiotac y el otro Doppler. 2 pacientes estudiados. Ese no es tan grave. Voy para acá. Los 47 pacientes que tuvieron dímeros mayor a 500, cuando les fuimos a mirar el score de Wells, 2 eran probables. Entonces, no había que haberle pedido dímero. Y de los 45 restantes, que tenían un score de Wells improbable, el dímero le dio positivo y a 26, que es casi el 60%, no les hicieron ningún otro estudio. Entonces el resultado es que la mitad de los pacientes, la mitad de los dímeros o estuvieron mal pedidos o no tuvieron en cuenta el resultado. Yo con esto no estoy diciendo que hayan hecho daño a nadie, pero confirmamos que no lo sabemos o que no lo hacemos bien, no sé por qué. Creo que porque en el trajín de una emergencia uno, disnea, taquicardia, sí, pido, no pido, pedí el dímero y después la angiotac, sí, pedí la angiotac también. Eso es lo que uno trata de ordenar por el bien de todos, ¿no? De los pacientes, pero también de las instituciones. Bien, ¿por qué decimos angiotac y por qué las guías ya ponen la angiotac? Sabemos desde hace más de 20 años que la angiotac es súper sensible para el diagnóstico de embolia pulmonar, pero es muy sensible, y acá lo ven, el valor predictivo positivo es de 96%, pero cuando yo se lo hago a pacientes con alta probabilidad clínica. Cuando se lo hago a pacientes con baja probabilidad clínica, la sensibilidad baja a 60%, o sea, el valor predictivo positivo baja a 60%. Entonces, no es así nomás, de que cualquier paciente que venga a la emergencia con disnea le haga una angiotac y sí, encontré un TEP golazo. No, porque ahora también nos pasa que los radiólogos están mucho más afinados y entonces de repente nos encuentran un trombito por allá escondido, probable TEP, y entonces no tengo un super diagnóstico, tengo un super problema, ¿no? Porque era baja la probabilidad clínica y ahora tengo una angiotac que dice que parece que tiene un TEPito. Una palabra que no existe, pero ustedes me entienden. ¿Sí? Por eso insisto tanto con esto de que es la probabilidad clínica, es la piedra angular. Angiotomografía, beneficio, está que con las multidetectoras en realidad la resolución es muy alta, altamente sensible, hasta nivel subsegmentario, pero fundamentalmente esto es lo más importante, ¿no? La disponibilidad, la tengo 24/7.
y que además, si no era un TEP, voy a poder saber qué tenía el paciente, voy a tener diagnóstico diferencial, voy a ver el parénquima, el mediastino, la pleura, algo que me explique lo que le pasa al paciente. Limitaciones, el daño que puede ocasionar el contraste en pacientes con enfermedad renal, los muy alérgicos, ¿no? La alergia grave al yodo, y lo que para mí es lo más importante, la irradiación de las mamas, sobre todo en las mujeres jóvenes. Esto es algo que yo en los últimos años de práctica clínica he incorporado y es muy importante. La verdad que si uno tiene disponibilidad de hacer un centellograma de inhalación-perfusión, si se trata de una mujer joven, y tiene la posibilidad de hacerlo, yo lo elijo. En nuestro servicio lo elegimos. Claro, tiene que tener una placa normal, tiene que, bueno, algunas consideraciones, ¿no? Pero si se puede, lo elegimos. Bueno, por esto que les decía, es el método de elección en la mayoría de los pacientes y es por eso que las guías lo ponen como método de elección. Tiene algunas todavía como incógnitas, si no estaremos haciendo algo de sobrediagnóstico en los trombos subsegmentarios. Son todavía como cosas no resueltas. ¿Qué hacer si yo tenía alta probabilidad clínica y la angiotac me dio negativa? Lo mismo, ¿no? Porque la probabilidad clínica era alta. Y bueno, el valor predictivo negativo ahí baja un poco, ¿no? Porque la probabilidad clínica era alta. Esas son algunas incertidumbres que todavía tenemos. Algunas palabras del centellograma. En realidad tiene la misma seguridad para excluir TEP que la angiotac, ¿no? En el PIOPED los dos tuvieron prácticamente la misma sensibilidad, pero está mucho menos disponible, ¿no? Por supuesto que no está disponible en la noche y no está disponible en, no sé, en el interior, creo que capaz que en ningún lado, ¿no? No estoy 100% segura, ahí va, salto. También es verdad que hay un alto número de estudios que son no concluyentes porque el informe, si utilizan los criterios PIOPED, que son los que utilizan la mayoría, es en baja, intermedia o alta probabilidad y eso, bueno, hace que le tenga que pedir después otro estudio. Entonces, bueno, esas son las cosas que hacen que ya no lo elijamos. Pero sí, tienen su utilidad, tienen su lugar en pacientes con insuficiencia renal, como decía, embarazadas, mujeres jóvenes, digo mujeres, en hombres también, pero bueno, mujeres jóvenes por esto de la irradiación de las mamas. Y bueno, tener la consideración de que siempre con placa normal, ¿no? Rol del ecocardiograma. El ecocardiograma sirve para ver lo que ve, o sea, lo que sucede, lo que vemos en el ecocardiograma es la sobrecarga de presión y difusión de las cavidades derechas, eso es lo que sucede en la embolia pulmonar, no en todas, pero es lo que podemos llegar a ver. Los hallazgos son no específicos y se pueden ver en otras situaciones, en otra enfermedad respiratoria o cardíaca. Su valor predictivo negativo está en torno al 40-50%, o sea que no sirve para excluir. En los pacientes estables hemodinámicamente no sirve para excluir, que esto es otra cosa que también escuchamos pila en la práctica clínica, de decir, están evaluando un paciente con disnea y dicen en el eco no tiene nada de TEP y sigo para adelante como que eso fuera algo válido. No tiene rol en el diagnóstico de la embolia pulmonar del paciente estable. Sí tiene otros roles que son la estratificación del riesgo, pero eso es posterior al diagnóstico. Y por supuesto sí la utilidad principal, que es en el paciente inestable definir si voy a hacer trombolíticos o no, porque eso sí el ecocardiograma me habilita, pero no me hace diagnóstico, me habilita. Esto no quiere decir que si están viendo un paciente con disnea aguda y no saben lo que tiene, el ecocardiograma no tenga rol, ¿no? Pero bueno, yo lo estoy diciendo desde el sitio de el diagnóstico de la embolia pulmonar. No decir no tiene TEP porque el ecocardiograma no tiene disfunción de las cavidades derechas. Bueno, ahí, por un poquito, ¿no? Muy bien. Bueno, ahí lo que hay son los signos, todos los signos de disfunción de cavidades derechas que se pueden ver. Son muchos, pero bueno, lo más típico, o lo más frecuente, perdón, es esto, ¿no? De que es el BD dilatado, que tenga un cociente BD-BI que sea mayor a 1. El MACON, bueno, ver el trombo móvil en el corazón derecho, el TAPSE disminuido, esos son los signos que fundamentalmente los que nos habilitan, si vemos alguna de estas cosas, en el paciente inestable hemodinámicamente nos habilitan a ser trombolíticos. 2 palabras de la arteriografía pulmonar. La arteriografía pulmonar ha sido el gold estándar clásico. La verdad es que ya no tiene mucho rol en el diagnóstico de la embolia pulmonar y se habla y se sigue diciendo, bueno, en aquellos que tengan discordancia entre la probabilidad clínica y la angiotac, pero es muy poco probable que lleguemos a hacer una arteriografía para diagnóstico, ¿no?
Pero bueno, frente a la eventualidad de procedimientos invasivos, sí seguimos contando con la arteria, porque claro, yo si le voy a hacer un cateterismo derecho y tengo dudas de si hay algo, bueno, ahí se suma la arteriografía que no genera prácticamente más riesgos. Esto es otra incorporación de la guía que está bueno porque hace como una definición más exacta de lo que es la inestabilidad hemodinámica en el TEP. Ahí sobre la izquierda lo que dice es paro cardíaco. En el medio es shock obstructivo y definido, presión arterial sistólica menor a 90 o que necesite vasopresores para que tenga una presión de más de 90. Y que tenga hipoperfusión sistémica, ¿no? Alteración del estado mental, la piel fría, oliguria o aumento del lactato. O la hipotensión persistente, que sea una presión sistólica menor a 90 o que caiga más de 40 más allá de 15 minutos. Y entonces el algoritmo en los pacientes con inestabilidad hemodinámica así definida es sospecho TEP en un paciente con inestabilidad hemodinámica, entonces sí, recurro al eco que se hace a los pies de la cama. Y si hay disfunción del BD, definida por esos signos que les mostraba anteriormente, entonces no me hace diagnóstico. Porque si yo puedo, si el paciente tolera y la tengo disponible inmediatamente, deberíamos hacer un angiotac, que es lo que hace diagnóstico. Pero si no la tengo disponible o el paciente no toleraría ese tipo de, digamos, el traslado para hacerse el angiotac, entonces estoy habilitado a hacer tratamiento de reperfusión, a hacer fibrinolíticos en el TEP. Lo que no quiere decir que tenga diagnóstico, ¿no? Pero nos habilita a tratarlo como tal. Y bueno, si puedo hacer un angiotac, ideal, porque el angiotac me va a dar el diagnóstico sí. Ahora, si el en el paciente que yo sospeché TEP y está hemodinámicamente inestable, si no veo los signos de disfunción del ventrículo derecho, si no los veo, entonces prácticamente está excluido el TEP, ¿sí? Porque una embolia pulmonar que dé tal magnitud, o sea, tal repercusión hemodinámica, necesariamente tiene que haber traducción en las cavidades derechas. Y lo que sí me va a brindar ahí probablemente es la causa del shock. Me va a decir, bueno, el paciente está extremadamente hipovolémico, o tiene un taponamiento cardíaco, o tiene algo por ahí. Bueno, y ahora algunas palabras sobre la TBP. La TBP, básicamente que la estrategia es la misma, ¿no? Es la misma. Empiezo, lo mismo, síntomas absolutamente inespecíficos, porque el edema, el dolor, los cambios de coloración de una pierna son sumamente inespecíficos, ¿no? La celulitis, qué sé yo, fundamentalmente creo que es la celulitis el principal diagnóstico diferencial. Son inespecíficos y entonces la mayoría de los pacientes a los que yo les voy a hacer un Doppler, porque creo que tienen una TBP, no la van a tener. Esa es la realidad, igual que con la angiotac. Así que bueno, hay que tratar de ser lo más precisos a la hora de seleccionar a quién voy a estudiar y a quién no. También se ha desarrollado, hay scores, el score de Wells para trombosis venosa profunda, también lo tienen en las apps del teléfono. Y también pasó lo mismo. Bueno, por supuesto que contempla factores de riesgo, hallazgos clínicos y el diagnóstico alternativo menos probable. Tiene como el mismo formato que el de la embolia pulmonar, también inicialmente en 3 niveles, baja, moderada o alta, pero que después se simplificó y es improbable si tiene un solo punto y si tiene 2 o más es probable la TBP. También se incorporó el punto si el paciente ya tiene TEP confirmada previamente, le da un punto y eso también ha sido validado, que podamos igual usar el score de Wells. Pero recordar esto que decíamos de que también, ¿no? Menor utilidad en el paciente hospitalizado, en embarazadas, comorbilidades o en la trombosis venosa profunda distal aislada. Método de confirmación o exclusión. Perdón, me faltó los dímeros. Bueno, acá la misma estrategia, ¿no? Después de que establecí la probabilidad clínica, según sea probable o improbable, en los improbables es donde, o baja o intermedia, es donde tienen su lugar los dímeros. No lo puse de vuelta porque la estrategia es la misma. Si el dímero es negativo, excluyo. Si el dímero es positivo, paso a la solicitud de un estudio que sea capaz de confirmar o excluir, que en el caso de la trombosis venosa profunda es el ecodoppler venoso.
es el método de elección, lo que diagnostica es la falta de compresibilidad del vaso. También, por supuesto, que tanto su valor predictivo negativo como positivo debe ser analizado en función de la probabilidad clínica pretest. Esto es igual que el angiotac. Hay dos modalidades. Existe, digamos, se utiliza o la ecografía de 2 puntos, que es en la vena femoral y en la poplitea. Esto es mucho más rápido, requiere menos entrenamiento, pero la verdad que omitimos las distales. Y por lo tanto, cuando la probabilidad era alta, si me dio negativo, entonces debería repetirlo a la semana, o la ecografía de todo el miembro, que mira venas proximales y la pantorrilla, y por supuesto que lo que pasa es que nos aumenta la indicación de anticoagulación porque diagnosticamos más trombosis distales. Las dos modalidades son válidas y la verdad que no va a depender del que lo solicita, sino que es algo como más institucional o del equipo de radiología con el que trabajemos. Ese es el algoritmo. Cuando sospecho TBP, probabilidad clínica, pretest. Si es improbable, utilizo dímeros. Si es positivo, confirma. Si el Doppler es negativo, descarto. Ahora, si la trombosis venosa profunda la catalogué como probable, entonces no pido dímeros, uso Doppler. Si el Doppler es anormal, tengo diagnóstico. Y si el Doppler es normal, acá se invierte un poquito la cosa y se podrían llegar a usar los dímeros porque, bueno, yo establecí que esto era probable y el Doppler me dio negativo. ¿En qué me puedo apoyar? ¿En qué otra cosa me puedo apoyar? Bueno, ahí podríamos hacerlo como al revés y está propuesto que utilicemos los dímeros. Y si los dímeros me dan positivos, entonces lo que tengo que hacer es repetir el Doppler. Dejo pasar unos días y lo repito. Pero bueno, si tanto los dímeros como el Doppler son negativos y el paciente, por más que tuviera probabilidad clínica alta, si todo me dio negativo, no me queda otra que descartarla. Algunos grupos problema, bueno, en los añosos, pero esto ya un poco lo esclarecimos, el hecho de que los dímeros aumentan con la edad, entonces la probabilidad de que me den negativos es cada vez más baja, pero eso ya lo aclaramos, cambiamos el valor de corte, después de los 50 años hacemos edad por 10. En la recurrencia esto sí es un gran problema porque los síntomas persisten, ¿no? Después de una TBP los síntomas persisten. Y bueno, a veces el paciente es muy claro y te dice, no, ahora se me hinchó mucho más que antes. Bueno, pero si no es difícil diagnosticar una recurrencia. Los dímeros también persisten altos en el tiempo y también las imágenes, ¿no? Cuando el paciente no recanaliza las imágenes por Doppler. Así que ese es un grupo problema, diagnosticar la recurrencia. Y las embarazadas, porque las embarazadas también tienen varios problemas. Uno de ellos es que los dímeros en general no son negativos y también que no han sido como incluidas en los scores, entonces es difícil decir score de Wells improbable, dímero nunca me va a dar negativo, entonces no tengo como mucha estrategia diagnóstica. Lo que se propuso hace un tiempo ya es esto de utilizar la regla LEFT, que, ojo que si bien ha sido formalmente validada en embarazadas, bueno, todavía debe ser validado prospectivamente. La L implica que los síntomas son del miembro inferior izquierdo, la E es de la simetría mayor a 2 centímetros en la pantorrilla y la F es que ocurra en el primer trimestre. No debería tener ninguna de estos 3 puntos y en ese caso es 0 y ahí diríamos que es improbable. Ese sería como el score que tenemos para usar en las embarazadas. Pero si tiene alguno de estos ya sería probable y por lo tanto le tengo que hacer un Doppler. Bueno, yo me quedaría por ahí. Capaz que si alguien quiere hacer alguna pregunta o discutir sobre algún aspecto. No sé cómo quedamos de tiempo. ¿Bien? No sé, Daniel, ¿querés hacer algún comentario? Hemos hecho estas charlas tantos años juntos. Hola. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Si no, seguimos. Los dejo con la doctora Matosas.
Bueno, se ve bien ahí, ¿no? Buenas tardes, yo soy Victoria Matosa, soy asistente de la unidad académica de hematología y trabajo en la unidad de hemostasis y trombosis hace un par de años, empecé cuando era residente. Bueno, en realidad la idea de hoy es hablar un poquito sobre el tratamiento anticoagulante de la enfermedad tromboembólica venosa, sobre todo en agudo. Entonces, para empezar, para mostrar un poco el contenido de lo que vamos a charlar, vamos a hablar del objetivo de tratamiento, de las diferentes fases de la anticoagulación, de la indicación de los anticoagulantes en agudo, de las opciones terapéuticas con las que contamos, las que tenemos disponibles en el país, y situaciones especiales vamos a hablar brevemente sobre qué pasa con los anticoagulantes en cáncer y en la embarazada. Entonces, a modo de introducción, el objetivo del tratamiento, como ya saben, y yo creo que, como dijo Valentina, no creo que les vaya a aportar, sí aportar, pero no hay mucha cosa nueva dentro de la anticoagulación en agudo en la trombosis. Sí tenemos disponibilidad de nuevos fármacos, que eso es sobre todo lo que va a ser más rico de la actualización. Como ya saben, entonces, el objetivo del tratamiento es prevenir la progresión, evitar la recurrencia y las complicaciones asociadas, que como saben tienen un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes, y que estas son el síndrome postrombótico, la hipertensión pulmonar y además siempre tener en cuenta que tenemos que hacer el menos daño posible, por lo que queremos disminuir en la medida de lo posible el riesgo de sangrado. Entonces, la anticoagulación es el pilar fundamental y una vez definida la indicación de la anticoagulación, sabemos que por lo menos durante 3 meses, independientemente de la causa que haya causado la trombosis, lo mínimo son 3 meses. Para seguir un poquito con las fases del tratamiento anticoagulante, como saben, tenemos 3 fases. Tenemos el manejo inicial, que son las primeras 3 semanas y que es el momento de mayor recurrencia, por lo cual es como el momento donde tenemos que tener más precauciones. Tenemos el tratamiento primario o el tratamiento a largo plazo, que es entre los 3 a 6 meses, dependiendo de las guías. Y la prevención secundaria o el tratamiento extendido, que eso va a depender de otros factores, como por ejemplo si son factores transitorios, si son factores provocadores mayores o menores, y va a depender también si el factor permanece en el tiempo, porque nos va a ayudar para la toma de decisión. Ahí en el punto entre los 3 a 6 meses, donde yo tengo que definir si voy a permanecer con este paciente anticoagulado o no, es que me tengo que preguntar estas cosas que las va a hablar la doctora Pizarosa más adelante. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones del tratamiento primario en el TBP-TEP? Y vamos a hablar sobre todo de la trombosis distal, la trombosis proximal y el TEP. Y nos basamos en estas guías, que son las guías, la guía americana, las guías CHEST, que son del 2016 con la actualización del 2021, las americanas son del 2020, y están las guías latinoamericanas que se publicaron en el 2023 y en el cual una persona de las del panel es la doctora Cecilia Guillermo, que es la profesora de la cátedra. Ay, claro, dejé el coso acá. Bueno, entonces para empezar con la TBP distal, como saben, es la que incluye las venas desde la rodilla hacia abajo, que serían las peroneas, las tibiales y las venas musculares de pantorrilla. Es una indicación discutida siempre anticoagular o no a una TBP distal, porque tiene un bajo riesgo de recurrencia, de progresión o de síndrome postrombótico. Entonces las guías lo que proponen son 2 abordajes. Podemos hacer uno o el otro y va a depender mucho de la disponibilidad que tengamos en nuestras instituciones. Por ejemplo, es muy difícil, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo trabajaba en el interior era muy complicado tener un Doppler, menos tener un Doppler tal vez para un paciente 3 veces en un mes. Entonces, a veces, dependiendo de las posibilidades que tengamos, es una estrategia u otra la que vamos a definir. Entonces las guías proponen seguimiento con imagen, le hacemos una imagen, vemos que la TBP es distal, le hacemos un seguimiento a los 5 días, a los 7 días, perdón, si el trombo no tiene ningún elemento de extensión, podemos continuar y hacer un nuevo Doppler a las 2 semanas. Si me defino o si decido hacer este abordaje, no inicio la anticoagulación a menos que haya una progresión o que haya una extensión del trombo. El otro abordaje sería anticoagular y se anticoagula como una TBP proximal, que sería por lo menos a 3 meses.
¿Qué es lo que toman en cuenta las guías como para definir uno u otro? Si bien cualquiera de las dos opciones son válidas, toma en cuenta lo sintomático del paciente en realidad, si está muy cercana al sector proximal, si el paciente es un paciente que tiene cáncer o si el paciente es un paciente que tiene una historia previa de enfermedad tromboembólica. Si tenemos cualquiera de estos, tal vez vayamos más hacia la anticoagulación que al modelo de seguimiento con la imagen. Bueno, ¿y qué pasa con la TBP proximal? Acá no quedan dudas de que la indicación es comenzar inmediatamente y por lo menos por 3 meses. La TBP proximal, como recuerdan, son las venas femorales, la ilíaca y la poplitea, y en realidad hay algunas consideraciones que debemos tener además de la anticoagulación, que estas son los trombolíticos o la trombectomía, que en realidad lo vamos a pensar más en un paciente con compromiso circulatorio arterial o pacientes que debutan con una flegmasia, aquellos pacientes que tienen una extensión a pesar de la anticoagulación o en aquellos pacientes jóvenes que tienen un bajo riesgo de sangrado y que sabemos que les vamos a limitar mucho la calidad de vida si los dejamos con la trombosis y van a desarrollar un síndrome postrombótico a posterior. ¿Cuál es la otra terapéutica que podríamos tener en consideración? Es la angioplastia y la colocación de stent, que eso en realidad se plantea más en lesiones obstructivas para reducir los síndromes postrombóticos severos y la formación de úlceras, siempre manteniendo la anticoagulación. No es que elijo entre una u otra, sino que elijo los dos abordajes. Estas recomendaciones, en realidad, son recomendaciones débiles y son cosas que debemos tener en cuenta. A veces en nuestros centros tenemos la oportunidad de hacerlo y en otras oportunidades que tal vez no tenemos la posibilidad. Bien, y para seguir con el TEP, en realidad lo primero que debemos definir en agudo es si el paciente está estable o si está inestable, porque ahí nos cambia determinantemente la conducta terapéutica. Entonces, en realidad lo puse solamente como para mostrarles y para hacer un repaso. El paciente viene con shock, hipotensión, elementos de inestabilidad, sí, trombolíticos, como que no queda otra opción en realidad. ¿Y qué pasa cuando no? No está inestable, pero no sabemos cómo seguir. Tenemos la escala PESI, que en realidad yo puse acá la simplificada, que lo que se hace es sumar los puntos que de estas diferentes variables, que es la edad mayor 80, el cáncer, la enfermedad cardiovascular, la taquicardia, la hipotensión y la desaturación del paciente, cada una suma un punto y con un punto o más el paciente ya me pasa a riesgo intermedio. Entonces, 0 puntos, paciente de bajo riesgo, no se ve mucho ahí, bueno, capaz que la imagen. Paciente de bajo riesgo, se puede ir para la casa, le puedo dar medicación bioral. Es lo que proponen las guías, lo podemos discutir y nos cuentan a ver qué les parece a ustedes. Y si tiene un punto o más, va a ser un paciente de riesgo intermedio. Si es un paciente de riesgo intermedio, lo tengo que dejar hospitalizado porque claramente es un paciente que no sé cómo va a evolucionar. Puede ser de alto intermedio o intermedio bajo y de ahí va a depender en el sector donde lo voy a dejar, si va a ser en un cuidado intermedio o no. ¿Qué es lo que pasa con los de riesgo intermedio, moderado, alto? Son pacientes que me puede cambiar la indicación de la anticoagulación. ¿Por qué? Porque si es un paciente que... me desconcentré con la música. Si es un paciente que está en un riesgo intermedio, alto, que está... no puedo. Sí, estaba con los trombolíticos. Justo. Riesgo intermedio, alto... puede ser que el paciente se complique y requiere el uso de trombolíticos. Entonces, no lo puedo anticoagular con un anticoagulante de larga duración porque hay algunos trombolíticos que no se pueden usar en concomitancia con los anticoagulantes. Entonces, para redondear, tenemos dos cuestiones. Paciente estable, que es el de bajo riesgo con un PESI de 0, que podemos iniciar tratamiento anticoagulante lo antes posible. Y acá las guías proponen que puede ser de manejo ambulatorio y con medicación bioral, o sea que le podríamos empezar o uno de los anticoagulantes directos o empezar con heparina de bajo peso molecular y después pasar a warfarina.
o los pacientes de riesgo intermedio, que sabemos que se pueden agravar y que se benefician de la monitorización y la utilización de heparinas en agudo. ¿Qué pasa con los pacientes con TEP inestable o de alto riesgo? Si tienen shock o hipotensión, necesitamos usar la heparina no fraccionada, necesitamos usar los trombolíticos, que es la indicación principal en los pacientes inestables, y hay dos abordajes que se podrían hacer en ciertas situaciones, que serían las dirigidas por catéter en pacientes que tienen alto riesgo de sangrado o la embolectomía pulmonar si hay alguna contraindicación para el uso de trombolíticos. Es en base a esto, entonces, que las guías de la ASH lo que recomiendan es para el tratamiento primario, por lo menos, sin importar la causa, si es provocada o no provocada, si tengo un factor identificado o no, si la voy a suspender o no, en los primeros 3 a 6 meses a dosis plena. Hace esta disquisición porque antes se tendía a hacer un tratamiento primario por 6 a 12, se valoró, y 3 a 6 versus 6 a 12, nos quedamos con 3 a 6. ¿Qué otras recomendaciones nos dan las guías, tanto la CHEST como la ASH? Es que hay que tratar a los pacientes con TBP-TEP ambulatorios si cuentan con un buen sostén familiar, y porque darles el alta más rápidamente va a evitar otras complicaciones vinculadas a la internación. Hay que decirle a estos pacientes que tienen que tener una deambulación precoz. No hay evidencias para sugerir el uso de medias compresivas, si bien eso hay que individualizarlo porque cada paciente es diferente y a unos les puede servir, a otros no, y en realidad un mal no le estamos haciendo, pero no hay evidencia que sustente su uso. Y en cuanto a los filtros cava, no se recomienda la colocación de filtro cava, solo se recomiendan aquellos pacientes que tengan contraindicaciones para usar anticoagulantes. Y de usar un filtro cava, lo ideal es que sea removible porque, como saben, estos pacientes son dinámicos y al cambiar la indicación de la anticoagulación o tal vez sea un cáncer que está sangrando y deja de sangrar, lo ideal sería que sea removible. Bien, no sé si hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta. Si no, seguimos. Con respecto a la indicación, ya la vimos entonces, tratamiento primario, diagnostiqué una TBP, un TEP, 3 meses por lo menos. ¿Con qué fármaco? Y bueno, ahí tenemos varios grupos de fármacos que podemos utilizar. Uno es la heparina, que es bastante conocida. Otra son los antivitamina K, como por ejemplo la warfarina, que es donde tenemos más experiencia. Y tenemos un tercer grupo que son los anticoagulantes orales directos. ¿Qué pasa con las heparinas? Tenemos dos tipos. Uno es la heparina no fraccionada y la otra es la heparina de bajo peso molecular. Saber que la heparina no fraccionada en realidad se utiliza en pacientes inestables, en pacientes que van a estar en una unidad de cuidado intermedio o en un CTI. La ventaja que tiene es que tiene una vida media corta y que es fácilmente reversible con el uso de protramina. Es de elección en pacientes que requieran trombolíticos, como decíamos hoy. Se puede usar concomitantemente, menos con la streptokinasa, que tendríamos que frenar la bomba de heparina. Con el resto se podría usar concomitantemente. Sería de elección en pacientes que tienen insuficiencia renal porque es más fácil para medirlo. Y la dosis es de 80 unidades kilo y luego un mantenimiento de 18 unidades kilo por hora. ¿Cómo se ajusta? Con el APTT, que tiene que estar 1,5 a 2 veces mayor al rango de lo normal, y uno de los efectos adversos más frecuentes y más temidos es la trombocitopenia inducida por heparina, que es con lo que tenemos que tener especial precaución. ¿Más temidos? Y después, en realidad, también se puede monitorizar con anti-10A. Se hace en algunos lugares del mundo. La realidad es que en nuestro medio todavía no está tan disponible. Bien, y dentro de las heparinas de bajo peso molecular son las de elección en pacientes estables que no requieren trombolisis. La dosis es 1 miligramo kilo cada 12 horas. Las guías, algunas ponen 1,5 miligramos kilo día y en realidad hacen la recomendación como que se puede usar cualquiera de las dos. Hay que tener precauciones de reducción de dosis con un clearance menor a 30 mililitros minuto, y el anti-10A se podría medir en algunas situaciones en particular, como por ejemplo en pacientes obesos, en embarazadas o en pacientes con insuficiencia renal. Hay otras, que como la del heparina, pero creo que no tenemos en nuestro medio, no sé si alguien cuenta con eso acá.
Bien, la warfarina. Es el tratamiento clásico, es el tratamiento con el que disponemos de más experiencia y es el tratamiento con el cual tenemos más disponibilidad por su bajo costo además, y tenemos un antídoto rápido que es la vitamina K. Tiene ciertas limitaciones, como ya muchos sabrán, en realidad tiene múltiples interacciones, hay que tener precaución con los vegetales de hoja verde, hay que tener precauciones con los antibióticos, hay que tener precauciones con los AINES. Son de inicio de acción lento, por lo cual siempre debemos superponerlo a la heparina hasta conseguir un INR de 2,3. La respuesta es impredecible, hay una ventana terapéutica que es muy estrecha y necesitamos un ajuste de dosis frecuente, por lo cual debemos monitorizar a estos pacientes por lo menos una vez por mes, una vez cada 6 semanas. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que múltiples pacientes generan resistencias, con lo que tenemos que ir aumentando cada vez más la dosis y pudiendo llegar a ser dosis tóxicas. Entonces, recordar que siempre va superpuesto con la heparina hasta lograr un INR de 2,3. Se pueden empezar de manera temprana, se pueden empezar los dos juntos, idealmente por 5 días y hasta un INR mayor a 2. La dosis de inicio es de 5 miligramos bioral y no está recomendado su uso en cáncer y está contraindicado el uso de la warfarina en el embarazo. Siguiendo con los grupos de fármacos, tenemos a los anticoagulantes de acción directa, que parecen maravillosos, pero tienen algunas situaciones donde hay que tener un poco de cuidado. ¿Cuáles son las ventajas? Son que son a dosis fijas, que tienen una farmacocinética que es predecible, no requieren monitorización, tienen menos interacciones farmacológicas que la warfarina y si los pacientes logran una buena adherencia, tienen una mayor cobertura anticoagulante. ¿Cuáles son los que tenemos disponibles en nuestro medio? Tenemos el dabigatran, el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban por ahora no. Pero esos son los más conocidos. Y acá les traje para mostrar en realidad que esto sería como una de las cosas nuevas. Este es un metaanálisis que se realizó en el año 2013-14, que es un metaanálisis que tiene 26.000 pacientes randomizados 1 a 1 entre anticoagulantes orales directos versus warfarina, con una mediana de edad de 56 años y ambas poblaciones tenían factores de riesgo de recurrencia similares, por lo cual se puede decir que las poblaciones eran comparables. 72% de estos pacientes por lo menos tuvo una anticoagulación por 6 meses. ¿Y qué es lo que concluyeron? ¿Qué es lo que vieron? Es que los anticoagulantes de acción directa no son inferiores a la warfarina en todos los grupos de riesgo, se evalúa en pacientes con falla renal, en pacientes añosos, y que tienen un mejor perfil de seguridad versus la warfarina y sobre todo en la reducción del sangrado mayor y grave. Estos son los estudios que incluye este metaanálisis y como ven acá, los grupos de comparación eran dabigatran, rivaroxaban, apixaban y edoxaban versus heparina bajo peso molecular superpuesto con warfarina, logrando un INR de 2,3. Y lo otro que vieron también es que dentro de los pacientes que estaban con la warfarina, porque eso también es importante, durante el estudio el 60% del tiempo estuvieron en rango, o sea que es una comparación de la cual se pueden sacar buenas conclusiones. Entonces, en base a este metaanálisis, es que las principales guías, que son la americana y las guías CHEST, lo que los ponen como primera línea en el tratamiento de la TBP y el TEP, sobre la warfarina, por supuesto. ¿Y qué pasa en realidad entre un anticoagulante oral y el otro? Es que no hay comparaciones directas entre uno y otro, por lo que podemos elegir el que queramos, podemos elegir el que tengamos disponible, podemos elegir el que el paciente prefiera y hay algunas cuestiones que tal vez nos hagan preferir uno por el otro, algunos se toman una vez al día, otros se toman 2, que eso lo podemos ir viendo de manera individualizada. Y esta flecha en realidad que me parece muy buena se divide el tratamiento en agudo, que son los primeros días, el tratamiento a largo plazo o el tratamiento primario, que son los primeros 3 a 6 meses, y el tratamiento extendido o prevención secundaria. Y acá lo que muestra son las diferentes dosis y cómo se deberían indicar. Entonces, el rivaroxaban se utiliza sin superposición con la warfarina desde el día 1 a una dosis de 15 miligramos cada 12 horas, o sea, 2 veces al día las primeras 3 semanas, que es el momento de mayor recurrencia,
y luego queda con una dosis a permanencia de 20 miligramos día. El apixaban también se usa sin superponer con la warfarina desde el día 1 hasta por 7 días a 10 miligramos cada 12 horas. Luego se baja a mitad de dosis y queda con 5 miligramos cada 12 horas. El edoxaban no lo tenemos disponible y el dabigatran en realidad se inicia con un puente de heparina de bajo peso molecular por lo menos entre 5 a 10 días a una dosis de 150 y luego se corta la heparina y persiste el paciente con 150 miligramos cada 12 horas. ¿Por qué se hace así? En realidad porque en los estudios que validaron el medicamento lo hicieron con un puente. No sabemos qué pasa si no lo hacemos, pero idealmente para ETEV se tiene que hacer con el puente de heparina. Y como no, o sea, ningún anticoagulante es perfecto, hay que tener algunas consideraciones que son la insuficiencia renal, la insuficiencia hepatocítica, los pesos extremos. En el cáncer ahora están aprobados para su uso los nuevos anticoagulantes orales, pero hay que individualizar según el paciente y siempre tener en cuenta que no es el único fármaco que toma el paciente, por lo cual hay una polifarmacia y debemos ver la indicación una a una. Entonces, para la insuficiencia renal, ¿cuál sería el target? Con un clearance mayor a 50 se puede usar cualquiera de los tres. Si tengo un clearance de hasta 30, bajo la dosis de rivaroxaban, el apixaban lo puedo usar sin ajuste. Con menos de 30 mililitros minuto no se recomienda su uso, está contraindicado el uso de dabigatran. Y ya con menos de 15, el apixaban, que se puede usar hasta ahí 20-30, ya no se podría usar más. Dentro de la insuficiencia hepatocítica, en realidad está contraindicado en el Child-Pugh-C. En el Child-Pugh-A se puede usar cualquiera. Y en el B no está ni recomendado ni contraindicado, con mucha precaución y valoración del paciente se podría utilizar. Y de los pesos extremos, está aprobado su uso para pesos menores de 120, hay algunas guías que mencionan 140 kilos, o con un IMC menor a 40. El rivaroxaban y el apixaban fueron seguros. Con menos de 60 siempre hay que tener precaución. Con menos de 40 kilos no se recomiendan y entre 40 y 50 se prefiere el uso de apixaban. Y ya estamos finalizando y tenemos dos situaciones especiales. Una es el cáncer y el otro es el embarazo. ¿Qué pasa con los DOACs en cáncer? Hay 3 estudios pivotales, que es el SELECT-D, que valoró el rivaroxaban versus dalteparina, el edoxaban y el apixaban. Y este es un metaanálisis que reúne a los 3, que en realidad tiene cerca de 3.000 pacientes con una mediana de edad de 65 años y todos valoraron lo mismo, que era nuevo anticoagulante oral para el tratamiento de la trombosis asociada a cáncer versus dalteparina, y lo siguieron aproximadamente por 6 meses. ¿Y cuál es la conclusión que sacan de esto? Es que no demostraron inferioridad con respecto a la heparina de bajo peso molecular en cuanto a la recurrencia del ETEV, o sea que son medicamentos que se pueden utilizar, pero hay un discreto aumento que no fue significativo en pacientes con cáncer del sangrado y sobre todo del tracto digestivo y del tracto urinario. Por lo que en esas poblaciones, si bien se puede usar, creo que se sigue prefiriendo un poco la warfarina y hay que tener mucha precaución, sobre todo si el cáncer está activo. Y esta es las guías de la ICTH sobre el rol de los anticoagulantes orales en pacientes que tienen cáncer, y lo que se dice es anticoagulación desde el diagnóstico, tanto si es un hallazgo o si es un paciente que está sintomático, hasta por lo menos 3 meses con directos o con heparina de bajo peso molecular. Hay que tener precauciones con los pacientes que tienen un alto riesgo de sangrado, neoplasias geniturinarias o gastrointestinales activas, y en esos casos prefiero la heparina bajo peso molecular, además porque son pacientes que si tienen un cáncer activo van a estar requiriendo quimioterapia, tal vez tengan que ir a block, entonces es más fácil manejarlos al inicio con la heparina de bajo peso molecular. Y siempre recordar otras interacciones. Estos pacientes que tienen cáncer van a tener una polifarmacia, van a tener medicación quimioterápica, y eso nadie lo sabe de memoria y hay 1000 tablas que pueden buscar. Es para valorar cuál de los anticoagulantes orales influyó o no sobre la quimioterapia que está recibiendo el paciente, y siempre recordar las cifras plaquetarias, porque si van a estar en quimio probablemente bajen mucho los valores, pero que con una cifra plaquetaria de más de 50.000 es seguro mantener la anticoagulación.
Y para terminar, esta es la última, ¿qué pasa con el embarazo? Y miramos estas 3 guías, que son las guías latinoamericanas, que las hizo el Grupo Latinoamericano el año pasado, la enfermedad tromboembólica venosa en el periodo grávido puerperal, que estos son las pautas de trombofilia de mujer que se hicieron en la cátedra de hematología y están publicadas en la revista de Medicina Interna, que se hicieron en el 2021. Y esta es la recomendación de la ASH. ¿Qué es lo que pasa en el embarazo? Hay escasa evidencia. Se sugiere la anticoagulación, acá ya no son solo por 3 meses, sino que se sugiere la anticoagulación en agudo y hasta 6 semanas del puerperio, porque todo el embarazo es un momento protrombótico y el puerperio aún más. Entonces, no importa, independientemente de en qué momento lo diagnostiquen el embarazo, por lo menos hasta 6 semanas puerperio, puede ser un poco más prolongado en pacientes que tienen muchos factores de riesgo, lo debemos anticoagular. Se usa heparina de bajo peso molecular 2 veces al día a dosis de 1 miligramo kilo cada 12 horas. Las guías también ponen acá que puede ser 1,5 una vez al día. Y también saber que la antidiesa se usa en pesos extremos en aquellas pacientes que tengan una recurrencia bajo tratamiento o con insuficiencia renal, pero no se controlan las embarazadas con antidiesa solamente porque están embarazadas. Y recordar que en la lactancia se pueden usar tanto la heparina como la warfarina, si era una paciente que venía tomando de antes o si le tengo que continuar la anticoagulación, ya la puedo poner en la lactancia. Entonces, esto es lo último, como para redondear, hay que recordar que el tratamiento primario se refiere al mínimo periodo que el paciente debe estar anticoagulado para disminuir el riesgo de progresión y de recurrencia. La mayoría de las recomendaciones, y todas las guías están de acuerdo en esto, es que son entre 3 a 6 meses. Según la etiología, como ya dijimos, se va a definir después la duración. 3 a 6 meses seguro, y después veré si era un factor de riesgo transitorio, si es prolongado, si el paciente tiene cáncer, si tuvo cáncer y ahora ya no tiene, y eso lo voy a definir a los 3 a 6 meses. Los anticoagulantes orales directos demostraron superioridad con respecto a la warfarina, con menor incidencia de sangrado, entonces es lo que debemos considerar en primera línea. Pero sabemos que no todos tenemos la disponibilidad y ni siquiera son tan accesibles y a veces los pacientes no los pueden pagar. Entonces, la heparina con la warfarina continúa siendo una opción válida. No es que no se puede usar, sino que sería preferible usar un anticoagulante directo. Y lo último y lo nuevo sería que los anticoagulantes directos estaban aprobados para el uso de enfermedad tromboembólica venosa asociada al cáncer desde el inicio, teniendo esas precauciones del sangrado urinario y digestivo. Gracias. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta sobre los directos. Sí. Sí. Con los fibrinolíticos al mismo tiempo. Porque es solo con la streptokinasa que no se puede usar la heparina no fraccionada al mismo tiempo. Si vas a usar fibrinolíticos, la streptokinasa, tenés que frenar la bomba de heparina, pasarlo. Sí, sí. Sí, y con el RTPA también. ¿Querés decir algo? Hola. Sí, a ver, para que quede claro y no haya... cuando uno se enfrenta a un TEP de alto riesgo, rápidamente irían los trombolíticos, ¿no? A veces nos pasa que nos demoramos un poquito en el diagnóstico y o en conseguir el trombolítico y le pusimos heparina. Digo esto porque muchas veces hacemos el diagnóstico, shock, ecocardiograma, parece un TEP, tráeme el trombolítico y pasa el trombolítico. Y bueno, y a veces no empezamos, eso es verdad, y me ha pasado a mí, no empezamos la heparina hasta que termina la infusión. Es una estrategia válida también. Si ustedes van a las guías, algunos, la mitad más o menos del mundo dice de hacer el trombolítico y después la heparina, y otros dicen, bueno, pueden ir los dos a la vez, siempre y cuando sea RTPA. Puede ir el RTPA con la heparina sódica a la misma vez, sin bolo. Esa sería como la única precaución. Con tenecteplase creo que también, no estoy 100% segura.
Sí, creo que también, que con el que no es con Strepto. Es con la streptokinasa, con el resto Ahí sí. va, que no es con Strepto. Pero bueno, también está la mitad del mundo que dice, bueno, haga el trombolítico y después viene la heparina. Incluso están los más cautos que dicen que no la ponen enseguida, la bomba de heparina, sino que esperan que la PTT baje a menos de 2 veces el valor basal. Están las dos estrategias. Yo confieso que nunca hice trombolítico y bomba de heparina juntos. Yo las veces, todos los TEP de alto riesgo que hemos tratado, hacemos el trombolítico y después viene la heparina. Pero eso es lo que dicen las guías. Está probado. Seguramente con poca evidencia, porque el N de pacientes no debe ser tan alto, pero sí. Eso sería lo recomendado. Por eso decimos no usar en los de riesgo intermedio o no usar heparina de bajo peso o directos, por esto de que si se deteriora y voy a usar o voy a necesitar trombolíticos, ahí sí no combinamos, ¿no? La heparina de bajo peso folicular estrictamente no es una contraindicación para el trombolítico, pero sí tenemos que saber que nos aumenta mucho el riesgo de sangrado. Y no, sobre todo que no lo puedo controlar. Que la heparina sódica la pago, la revierto, si el paciente sangró, ¿no? Pero directos seguro que no. Si el paciente es riesgo intermedio, no empiecen directos, porque si llega a requerir trombolíticos en las horas siguientes, ahí sí que ya no lo podríamos hacer, ¿no? Porque no tengo forma de controlar cómo, si sangra, no tengo mucho para hacer. ¿Sí? Sí. 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 Lo ideal, por guías, es usar heparina no fraccionada. Ajustada a la dosis, ¿no? Sí. Lo ideal, según todas las guías del mundo, es usar heparina no fraccionada. Esa era una de las cosas que yo quería comentar. La heparina no fraccionada, yo no sé en el interior, pero yo hace años que no lo uso. Nosotros en Uruguay la usamos casi que nada, ¿no? No le tenemos la mano. No sé, capaz que hay alguien acá en la sala que quiera como contar su experiencia, que la recibo bien, pero no la usamos mucho. Yo prácticamente, bueno, por supuesto que se usa sí en procedimientos vasculares, sí, ¿no? O sea, en el cateterismo, en esas cosas, sí, en cirugía vascular. Pero así para tratamiento de embolia pulmonar, es lo ideal, sin duda, si el paciente recibe trombolíticos, y en pacientes con filtrado menor a 30 también sería lo recomendado. Como no lo usamos heparinas de bajo peso molecular ajustadas al filtrado, que es reducir la dosis a la mitad, si tiene menos de 30. 20 miligramos kilo, en realidad se usaría, 20 no, 1 miligramo, 0,5 miligramos kilo. Claro, es la mitad de la dosis. Y lo podés controlar ahí, sí, tendría lugar el antidiesa para ver si el paciente está en rango. ¿Querés, Daniel? Te veo que querés hablar. Dale. Que en realidad, si vos tenés un clearance muy bajo, es preferible usar fraccionadas, que son en realidad, que son lo que estamos más entrenados hoy en usar, que usar no fraccionadas. Y si no tenés las condiciones para hacerlo, no lo hagas. Entonces, y empezar, si estás seguro que vas a hacer tu coagulación, empezar con la warfarina enseguida, que es lo que podés usar con un clearance tan bajo. Entonces, usar la warfarina, que es la medicación que tenés para un paciente con insuficiencia renal severa, más a una heparina de bajo peso molecular a una dosis intermedia, y eso es más cuestión práctica que de demostración. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Yo quería hacer algún comentario más mientras se preparan en el Zoom. Yo quería decir, eso que hablamos y que lo decimos porque está en todas las guías, la americana, europea, la que uno americana, latinoamericana, la que sea, sobre el tratamiento ambulatorio del TEP de bajo riesgo, el TEP que tiene PESI 0, o sea, esa escala de riesgo, o sea, que ella les mostraba, que seguramente la conocen. Yo la verdad que también la cuento, cuando doy clase la cuento porque es lo que está dicho en las guías, pero yo confieso que por ahora en mi práctica clínica yo no trato el TEP en forma ambulatoria, ni tampoco lo recomiendo, porque me parece como muy mentiroso de mi parte. Pero bueno, seguramente con los años lleguemos a eso. Por ahora, me parece que una hospitalización, por más que el paciente esté con muy poquitos síntomas, una hospitalización de 24 o 48 horas es por lo menos lo que a mí me deja más tranquila, lo quería decir, porque claro, nosotros lo decimos porque está en todas las guías, ¿no? El PESI de hecho se desarrolló para dar de alta a pacientes desde la emergencia. Pacientes que no tienen riesgo se van con tratamiento ambulatorio. Ojalá lleguemos a eso, por ahora yo no lo he hecho. Después quería decir, bueno, lo de la heparina no fraccionada, porque la verdad es que sí, la usamos re poco.
Yo hace años que no pongo una bomba de heparina y cuando uno va, ahora, el año pasado estuvimos en México con otros colegas en un evento así de que hablábamos de trombosis y los demás nos miran como que fueran, pero ¿cómo que no usan heparina no fraccionada? Bueno, no, tenemos, no sé, poca respuesta al laboratorio con los APTT o poca costumbre o, ¿no? Está. En Argentina, en Brasil, en México, en Paraguay, en todos lados la usan y en Estados Unidos la usan muchísimo y la usan incluso para la tromboprofilaxis. La mitad de los pacientes están, por lo menos estos datos que les estoy diciendo son de trabajos capaz que tienen ya unos cuantos años, pero la mitad de los pacientes estaban con profilaxis con heparina no fraccionada, es mucho más barata. Es verdad que es 2 a 3 veces al día, pero mucho más barata. Y otra cosa que nos contaban también es que durante la epidemia, durante la pandemia, se quedaban sin heparina de bajo peso muy rápido, entonces recurrían a la heparina no fraccionada con mucha más facilidad. En Argentina hicieron toda la tromboprofilaxis de la pandemia con heparina no fraccionada por esto de que se les terminó. Hay alguien levantando la mano allá. ¿Tú? ¿Sí? Fuerte. Te escucho. Vamos a escuchar. Referente a lo que tú decías del uso de la heparina no fraccionada, yo trabajo en Comeca hace muchos años, me inicié utilizando la heparina no fraccionada, pero posteriormente con el advenimiento de bajo peso molecular era mucho más fácil, teníamos que realizar menos controles, incluso usé la heparina sódica en profesión continua. Pero era como más complejo, por eso creo que debe ser un poco el hecho de, más allá de que no tenemos cómo controlar la heparina de bajo peso molecular, pero como que nos sentimos como más cómodos Sí, claro, sin duda. con la administración. Pero bueno, sin duda. estrictamente, si el paciente está es cierto. mal hemodinámicamente, Sí. es la heparina no fraccionada, ahí no tenemos... Y se utiliza, pero generalmente ya lo tenemos en un medio de intermedio CT. Sí, bien. Ahí sí. Y después otro último comentario sobre los directos, que bueno, la exposición de Victoria estuvo muy clara. Nada, tener cuidado de eso, los pacientes de riesgo intermedio, los que están ahí, más o menos, no empezar directos por esto de que después si no, no voy a poderle dar el trombolítico. Bueno, el uso en cáncer, que son, digamos, es una tan buena noticia para los pacientes oncológicos que es indescriptible. Es verdad que después tenemos que estar atentos a las posibles interacciones, pero bueno, eso tampoco lo sabemos de memoria, eso vamos a plataformas de interacción y nos lo soluciona. La plaquetopenia, los vómitos, esas cosas, pero bueno, en general nosotros tenemos prácticamente todos los pacientes oncológicos con trombosis en este momento con directos y los pacientes están mucho más cómodos. Y una cosa que por las dudas que quedó capaz un poquito confuso, la palabra superponer en directos no superponemos, es porque ahí me pareció que quedaba medio, no superponemos. Empezamos directos, rivaroxaban o apixaban de entrada, solos, solamente queda dosis más alta. Y lo que sí sucede con el dabigatran, que lamentablemente lo diseñaron así el trabajo y ahora no van a poder salir de ese brete nunca más, porque tendrían que diseñar el trabajo de vuelta y hacerlo otra vez. Como usaron pacientes que ya habían recibido una semana de parenteral, una semana de heparina de bajo peso molecular, lamentablemente tenemos que seguir eso. Pero probablemente no es que nos sirva de entrada, ¿no? Pero no superponemos nunca. Bien, llego hasta ahí. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. O le damos la palabra a Karina. Karina Pizarrosa es también internista de la Clínica Médica C, trabaja con nosotros en la unidad de trombosis desde hace muchos años. Está en este momento en un congreso en Argentina y es por eso que va a hablar por Zoom. ¿Está desconectado? Bueno, le damos un minuto para que se conecte y mientras los escucho, no sé. Daniel, vos capaz que querías hacer algún... ¿Tienen directos? ¿De dónde? ¿De qué lugares del país o instituciones? Tienen todos los directos y los usan. Y la experiencia es muy buena, ¿no? Poco sangrado. Poco. Alguno, sí. Sí, yo graves por ahora. Vieron que también tenemos el antídoto del dabigatran. Está en la vuelta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hay dosis, no está registrado por el ministerio, o sea, el uso es compasivo, pero el laboratorio tiene dosis y cuando uno tiene un paciente con sangrado grave por dabigatran, se pone en contacto con el laboratorio y de alguna forma se soluciona.
El antídoto de los anti-10 no está desarrollado, existe. Probablemente en la región no va a haber nunca, porque tiene un precio que es excesivamente Hola. alto. Bien, ahí está Karina. Te escuchamos, Karina. Ah, bárbaro. Genial. A ver si Perfecto, te ya escuchamos pongo bárbaro. esto. Bueno, los dejo con Karina, que va a hablar del tratamiento extendido de la enfermedad tromboembólica venosa. Adelante. Hola. Un segundito acá. 5, perdón. Estoy viendo Sí, dale. para... Dale, tranquila. Arrancá que vemos la presentación. Ponela en modo presentación. ¿Qué hay? Eso, acá. Bien. Bueno, mi nombre es, disculpen, es que se corrió se desconectó y entonces ahí se movió la presentación. Bueno, mi nombre es Karina Pizarosa, yo soy asistente de la Clínica Médica 6, soy integrante de la unidad de hemostasis y trombosis del Hospital de Clínicas y agradezco mucho al doctor Daniel Leal y a Valentina y a Victoria por permitirme exponer este tema. Bueno, ya se habló del tratamiento en agudo de la enfermedad tromboembólica venosa y bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento anticoagulante en la fase extendida. ¿Ah? La enfermedad tromboembólica venosa en su espectro va desde la TBP a la embolia pulmonar. No es de tan fácil diagnóstico como uno pensaría y genera mucha morbimortalidad. Y se puede entender como crónica en el sentido de que puede recurrir, que recurre. ¿Ah? Entonces, eso la puede hacer una patología, en algunos casos, crónica. Con respecto a la fase de la anticoagulación, Victoria ya explicó las diferentes fases. Solo decir que en las últimas guías de la CHES del 2021 utilizan los términos de inicio para los 5-21 días, que ya lo dijo Victoria, de tratamiento para los 3 meses, y después, en cambio, usan la palabra indefinida, usan la palabra extendida, porque a partir de los 3 meses uno va a tener que determinar si el paciente va a seguir anticoagulado o no. Y también esa decisión, que ahora vamos a ver en qué se va a basar, va a tener que ser reevaluada, por lo menos anualmente, y va a tener que también ser consensuada con el paciente. Y decimos que es extendida porque la mayoría de los trabajos hablan de un seguimiento de 2 a 4 años de los pacientes, de los cuales la mayoría de ellos iban a seguir anticoagulados, pero la evidencia que se tiene es de 2 a 4 años. Igualmente lo que plantean las guías es ir reevaluando cada año, reevaluando si el paciente sigue anticoagulado o no. Y por eso tal vez se usa más extendida que la palabra anterior indefinida. Más allá de que eventualmente la evaluación anual es que es una opción seguir anticoagulando al paciente. Y bueno, dijimos que la enfermedad tromboembólica venosa puede recurrir. Y recurre, esto es un trabajo de Prandoni ya del 2007 que juntó 1.600 casos de pacientes con una primera enfermedad, con un primer episodio de enfermedad tromboembólica venosa, tanto en forma de TBP o TEP, y con o sin factores provocadores, y vio, después de haber suspendido la anticoagulación, de la cual por lo menos tenía que tener 3 meses, cómo seguían esos pacientes y cuánto recurrían. Al primer año recurrieron un 11%. Al tercer año recurrieron casi un 30% y a los 5 años recurrió casi un 40%. Entonces, esta patología recurre, es decir, en pacientes en los que se suspendió la anticoagulación, después de los 3 meses, recurren. Hay recurrencia de enfermedad tromboembólica venosa luego de suspender la anticoagulación, luego de ese periodo de tratamiento. ¿Cómo sabemos nosotros después del periodo de tratamiento, es decir, en la fase extendida? En la fase extendida, ¿cómo determinar qué pacientes tienen que seguir en una fase extendida o no? Bueno, usando la categorización de factores de riesgo provocadores del STH que ya salió en el 2016 y que es muy práctica en el sentido de categorizar a la enfermedad tromboembólica venosa en provocada o no provocada. ¿Por qué es importante? Porque según esta clasificación también va a marcarse el riesgo
de recurrencia. ¿Ah? La enfermedad trombólica venosa puede ser provocada por factores transitorios mayores o menores, factores persistentes, o puede no encontrarse ningún factor provocador, es una enfermedad trombólica venosa no provoca. Esto es importante porque la recurrencia de un factor transitorio mayor, por ejemplo, una cirugía de más de 30 minutos, una fractura, esa recurrencia es muy baja luego de sacar el factor provocador, luego de dejar de estar internado, de no tener más la cirugía, obviamente, o no tener más la fractura. En cambio, un factor persistente como el cáncer o alguna otra entidad como una enfermedad inflamatoria intestinal va a seguir favoreciendo el riesgo de recurrencia, y eso implicaría un tratamiento más prolongado. Y en el medio están la enfermedad trombólica venosa, en la cual no se le encontró un factor provocador, y los que son por factores transitorios menores. Y esto también es importante porque esta tal vez sería las más difíciles de definir qué hacemos o cuánto sigue o cuánto dura la anticoagulación, porque el factor transitorio mayor, y vamos a ver que las últimas también hablan del menor, sería solamente en la fase de tratamiento, esos 3 meses. La provocada por factor persistente, mientras persiste el factor, va a tener que seguir siendo anticoagulado el paciente, y la no provocada sería como nuestro mayor problema. Bien, y es una patología que, como ven, recurre al 10% al año y casi al 30% a los 5 años. Entonces es importante determinar, categorizar a los pacientes en esta categoría y mantener su anticoagulación. Solo para recordar, el factor transitorio mayor definido por la ICTH es un factor que se asocia a la mitad del riesgo de enfermedad trombólica venosa recurrente después de suspender la anticoagulación 3 meses antes del evento trombólico. También se puede definir como un aumento de más de 10 veces en el riesgo de tener una primera enfermedad trombólica venosa. ¿Cuáles son estos factores transitorios mayores que generan mucho impacto en los 3 meses posteriores a estar, pero luego hacen que una enfermedad trombólica venosa asociada a un factor transitorio mayor tenga muy bajo riesgo de recurrencia porque se da ese factor, porque es transitorio, y por lo tanto hace que los pacientes, de nuevo, que están asociados a un factor transitorio mayor, más de 3 meses no requieran anticoagulación? ¿Y cuáles son esos ejemplos? Bueno, cirugía con anestesia general, pero por más de 30 minutos, pacientes internados, confinados en el hospital, solo con privilegios de baño, o sea, solo se mueven para ir al baño, o, por ejemplo, una cesárea. Factor transitorio menor, bueno, es el que está asociado a la mitad del riesgo de enfermedad trombólica venosa recurrente después de suspender la terapia anticoagulante y tiene que haber ocurrido en los 2 meses previos al evento tromboembólico venoso. Y genera un aumento de 3 a 10 veces el riesgo, o aumenta 3 a 10 veces el riesgo de tener un primer evento tromboembólico venoso. ¿Cuáles son estos ejemplos? Bueno, una cirugía con anestesia general, pero menor, de una duración menor a 30 minutos, un ingreso hospitalario que sea menor a 3 días por una afección aguda, terapia con estrógenos, embarazo puerperio, y bueno, confinado a la cama, pero en cama fuera del hospital durante al menos 3 días, con una enfermedad también aguda, o bueno, una lesión en la pierna que genera una movilidad reducida, pero por lo menos 3 días. Y los factores persistentes ya los nombré, pero básicamente serían el cáncer y algunas condiciones no malignas, como la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuándo podemos decir que el cáncer es un factor persistente? Cuando está activo. ¿Y cuándo se define que está activo? Cuando no ha recibido ningún tratamiento potencialmente curativo o hay evidencia de que el tratamiento no ha sido curativo, por ejemplo, si recurre o progresa, o el tratamiento está en curso. Entonces, dijimos, ¿qué determina que alguien haga que después de los 3 meses de tratamiento se siga la anticoagulación o no? Que un paciente tenga anticoagulación en fase extendida. Bueno, lo determina cómo categorizamos el evento, si está asociado a un factor transitorio mayor, menor, factor transitorio persistente, o no se encontró ningún factor provocado. Las guías de la actualización de las guías CHES del 2021 dicen que para los pacientes con una enfermedad tromboembólica venosa, ya sea TBP o TEP,
que fue asociada a un factor transitorio mayor, no se recomienda la fase extendida de la anticoagulación, es decir, se suspende los 3 meses. Y esta es una recomendación fuerte con evidencia con moderada seguridad, pero es una recomendación fuerte. Ya en una zona más gris, aunque lo recomienda, porque lo recomienda, pero es una recomendación débil y con evidencia también de moderada seguridad, para los pacientes que tienen la enfermedad tromboembólica venosa asociada a un factor transitorio menor, también recomendarían suspender a los 3 meses, pero con mucha menos evidencia. Ese grupo siempre genera problemas, pero bueno, estas serían las recomendaciones. Para los pacientes con una enfermedad tromboembólica venosa no provocada, ¿no? Es decir, sin asociación a un factor provocador transitorio, y básicamente esas dos son dos, o provocada por un factor persistente o una enfermedad tromboembólica venosa no provocada, lo que se plantea es que sí deben recibir anticoagulación en fase extendida, y que obviamente ya dijimos la provocada por factor persistente es mientras persista el factor. Luego de que si el factor ya no estuviera, también ahí ya no necesitaría seguir anticoagulado. Y en la no provocada se debe reevaluar anualmente, valorando el riesgo de recurrencia y el riesgo de sangrado, y se valorará si se sigue teniendo que extender la anticoagulación. Pero en principio, las que están no asociadas a un factor de riesgo transitorio, es decir, la ETEB no provocada o la provocada por un factor de riesgo persistente, esas deberían entrar en la fase extendida de la anticoagulación, es decir, tendrían que estar anticoaguladas más allá de los 3 meses. Y como ya lo estamos insinuando, pero en realidad la anticoagulación de fase extendida no tiene una fecha final predefinida. Hay que reevaluar, básicamente la idea es reevaluar anualmente. La evidencia que se tiene en los trabajos es con seguimientos de 2 a 4 años, aunque la mayoría de esos pacientes después de los 4 años seguían anticoagulados, pero bueno, los trabajos en los que se basa la guía tenían un seguimiento de 4 años. Eso lo que dicen es que hay que ir evaluando anualmente. Y acá, bueno, basándonos más en la enfermedad tromboembólica no provocada, valora riesgo de sangrado y el riesgo de recurrencia de enfermedad tromboembólica venosa. Eso siempre hay que valorar. Y siempre tiene que ser una decisión en conjunto con el paciente. Y la cuestión es ¿con qué? Bueno, lo que recomienda la guía 2021 es que se recomiendan, por encima de la warfarina, se recomiendan los anticoagulantes orales directos. Si no pueden recibir un anticoagulante oral directo, bueno, se recomienda la warfarina. Y esta recomendación de ACOD como primera línea o como opción es una recomendación fuerte con evidencia de moderada certeza o seguridad. Y luego está la cuestión de qué dosis plena o dosis reducida. ¿A qué le decimos dosis reducida? A 10 miligramos para el Rivaroxaban o a 2,5 cada 12 para el Apixaban, que es básicamente los dos que recomiendan la guía. Lo que se plantea, según ahora vamos a ver los estudios, es usar dosis reducidas en estos pacientes por sobre las dosis completas. Y después un punto que vamos a hablar más adelante para ver si se puede usar algún otro fármaco que sea anticoagulante, eventualmente también, pero bueno, eso lo vamos a pasar muy poquito. Si no se puede tomar ningún anticoagulante, se podría eventualmente dar aspirina, aunque tenemos que decir que las dosis reducidas de anticoagulantes orales directos están por encima de las dosis plenas, la aspirina y obviamente el placebo. El tratamiento ya disminuye con el tratamiento con anticoagulación, ya sea tanto con warfarina, que era la evidencia primera, o con anticoagulantes orales directos. Los estudios de recurrencia de enfermedad tromboembólica venosa con warfarina a largo plazo, hay muchísimos porque la evidencia, obviamente, de la warfarina ya se tiene hace muchos años, desde el 97, y están los estudios LAFIT, PROLONG, PREVENT, ILATE y DURAC, de los cuales se muestran que una anticoagulación en rango entre 2 y 3, una R entre 2 y 3,
disminuye, previene la recurrencia en un 90%. Esto es una gráfica muy clara que habla de que, por ejemplo, si pensamos en ese estudio de Brandoni del 2007, que dice que recurren, por ejemplo, casi un 40% los pacientes que suspenden la anticoagulación, los pacientes anticoagulados llegan bien, como en un buen rango, con warfarina, en un rango de 2,5 de promedio, llegan a recurrir solamente un 4%. Y no aumenta tanto el sangrado, como verán, porque si no tiene nada, hay un 2% de sangrado. Mientras que si está anticoagulado con un INR de 2,5 o en promedio, llegan a un 5% de sangrado, o sea que entre el balance riesgo-beneficio, claramente recomiendan utilizar los anticoagulantes reales. En este caso, la primera evidencia de que la warfarina prevenía la recurrencia versus el placebo. Y con respecto a los ACOD, a largo plazo, están los estudios que compararon los ACOD versus versus placebo, y fueron el Amplify Extensión, publicado en el 2013 con apixaban, el Einstein Extensión, publicado en el 2011 con rivaroxaban, el Resonate 2013, que era con dabigatran, que cualquiera de los tres muestra que se favorece el uso de ACOD para prevenir la recurrencia en la fase extendida de la anticoagulación al compararlo con placebo. Y también se había llegado a comparar el dabigatran con la warfarina, y se vio que era mejor incluso el dabigatran que la warfarina en otro estudio, pero en grande tenemos que a largo plazo están probados los ACOD, que son la primera opción, y que las dosis reducidas son también la primera opción. Esto es del trabajo Amplify, que dijimos que era con apixaban, que podemos ver que más allá de que obviamente la recurrencia y la muerte relacionada con enfermedad trombólica venosa son muchísimo más altos con el placebo, no hay diferencia casi entre las dosis de 5 y 2,5, por lo que, y a su vez sí va a haber un leve aumento, que no del todo no fue significativo, de mayor sangrado, y sangrado no clínicamente, clínicamente relevante, pero no mayor. Hubo un aumento no significativo cuando se usaba apixaban a dosis plena. Por eso también es la elección de apixaban a dosis reducidas. Pasó algo similar con el Einstein Choice, que también comparaba con aspirina, pero bueno, quise resumir la extensión y el Choice, y lo que muestran es que el rivaroxaban 20 y 10 miligramos disminuye la recurrencia similar, y obviamente disminuyen mucho más la recurrencia comparado con la aspirina y con el placebo, pero que hay un leve aumento del sangrado con el rivaroxaban de 20 versus el rivaroxaban de 10, y por eso también, de nuevo, dosis reducidas es lo que se recomienda. ¿Cómo podemos eventualmente también, porque dijimos, valorar el riesgo de sangrado y el riesgo de recurrencia? El riesgo de recurrencia es determinar qué tipo de, categorizar el tipo de evento que tuvo el paciente y valorar los efectos, los factores provocadores. El riesgo de sangrado, bueno, obviamente hay situaciones que favorecen el riesgo de sangrado, aunque no existen modelos de predicción validados. En el 2016, las guías CHEST habían planteado realizar un score que tuviera en cuenta estos factores: la edad, sangrados previos, trombocitopenia, tratamiento antiplaquetario, un lábil o mal control anticoagulante, la cirugía reciente, caídas frecuentes, reducción de la capacidad funcional, un stroke previo, diabetes, anemia, cáncer, enfermedad renal, enfermedad hepática y alcoholismo, valorar el puntaje y, según el puntaje, ver si tenía bajo, moderado o alto riesgo. Los pacientes que tenían alto riesgo supuestamente tendrían eventos de sangrado del 6,5% por año. Lo que ocurrió, como muchas cosas, es que cuando se prueba en la vida real, hay un registro italiano, STAT2, que ya fue publicado en el 2018 por Palaretti, mostró que sangraban mucho menos. Mostró que, usando este score, en realidad, por lo que no sería tan bueno, usando este score, los pacientes en cambio de 6,5 sangraron 1,6%. Entonces, igual, obviamente, que tenemos que valorar
el riesgo de sangrado, y muchos de esos factores que nombramos favorecen el sangrado, pero bueno, no sería este score así, con estos puntajes, no reflejaría tanto la realidad como nos hubiera gustado. Esto es un metanálisis más reciente, del 2021, que muestra que de pacientes anticoagulados por más de un año, se juntaron muchos trabajos, 17, que incluyeron 17.000 pacientes, hubo 1.74 eventos en pacientes que tomaban warfarina y 1.2 eventos en pacientes con ACOD. La incidencia acumulada de hemorragia mayor a 5 años con warfarina o con, en realidad, antagonista de la vitamina K fue del 6,3 y no había todavía evidencia en ese momento publicada para los ACOD a 5 años. Y qué factores, que son medio similares a los que nombrábamos antes, favorecían o se vieron una incidencia estadísticamente mayor en los pacientes que sangraban. Bueno, la edad mayor a 65 años, insuficiencia renal o un clearance menor a 50 mililitros por minuto, antecedentes de hemorragia, uso concomitante de tratamiento antiplaquetario o un nivel de hemoglobina inferior a 10 gramos de decilitro o 100 gramos de litro. Entonces, obviamente que hay factores que uno tiene que valorar para valorar el riesgo de sangrado. Muchos de esos, más allá de que el score no se haya probado, que genera tan claro, muchos de esos factores que nombramos antes sí tienen que ser considerados en el paciente, y por eso también tenemos que discutir con el paciente la elección de esa extensión de la anticoagulación. Volviendo a ese trabajo pivotal que nombramos al principio, que decía que alrededor del 40% de los eventos de enfermedad trombótica venosa recurrían si no estaban anticoagulados. Bueno, había un 50% que no recurrían. Y una cosa que no les había dicho antes es que cuando se subanalizó los pacientes con enfermedad trombótica venosa no provocada, el número de recurrencia era similar el número de recurrencia era parecido, había un 40% de riesgo de recurrencia si no estaban anticoagulados. Bien, ese otro 50% que no va a recurrir, ¿cómo podemos identificar, o cómo podemos identificar al 40%, a esa otra mitad que recurre y a la mitad que no recurre? ¿Cómo podemos identificarlas? A los 3 meses de la anticoagulación, para poder tomarla, para tener, digamos, un mayor dato, o para poder ir valorando a los pacientes anualmente y poder determinar si siguen o no anticoagulados. Y lo otro es la otra pregunta que vamos a contestar en estas últimas diapositivas es si hay alguna opción terapéutica diferente a la anticoagulación que se pueda utilizar para disminuir la recurrencia. Bueno, estos son marcadores que ya se han utilizado y que se han nombrado, y que, bueno, tenemos algunos datos nuevos, por ejemplo, los dímeros D, la trombosis residual y la aplicación de score clínico. Y con respecto a las terapéuticas diferentes a los anticoagulantes, la aspirina, hay otros fármacos más como la atorvastatina y otros más, pero bueno, vamos a referirnos solo a la aspirina, que por lo menos es la única que refiere la guía CHEST. Su utilidad, pero bueno, esos estudios eran del 2006 los últimos, y hablaban de que pacientes Que tenía mala señal. Tengo que apagar la cámara. Sí. No sé qué dicen. Igual estaba como... Sí. No sé qué decís. Hacemos un intento. Si alguien quiere ir haciendo alguna pregunta. Hola, ¿ahora me escuchan?
¿Hola? ¿Hola? ¿Cuándo se cortó? ¿A partir de cuándo se cortó? No, en realidad era, ¿sí? ¿Se comparte la pantalla? Sí, ¿no? No. Sí, ¿está compartiendo? ¿No? A ver, ahí. Sí, me dice que está cargando el screen share. Pero no sé, bueno, mientras Sí. se carga, no sé, capaz que lo sigo hablando. Redondea la ¿Sí? idea de las Sí. idea de las herramientas que usar para apoyarnos. Estabas diciendo. Sí. Sí. Perdón, sí, perdón, disculpe. De los dedímeros, en realidad, al principio eran como muy bondadosos porque se determinó como que si eran positivos luego de suspender la anticoagulación, aunque hay un score que se los hace estando anticoagulados, marcaban un elemento de factor de riesgo de recurrencia y por lo tanto esos pacientes tenían que ser anticoagulados. Eso es lo que muestran todos estos estudios que ahora sí van a poder ver en la pantalla. El único problema que podemos decir de los dedímeros es que los estudios más recientes, esto es un estudio de mostró que, por ejemplo, pese a pacientes que tenían dedímeros directamente, porque supuestamente no recurrían, no tendrían que recurrir, recurrían más de lo esperado. El último, que es el apipulsis, fue el estudio. Todos los otros estudios se hacían con pacientes que habían sido vinculados con warfarina, pero no se había hecho nada nuevo luego de, o nada similar, hablando de dímeros con pacientes con ACOD, se hizo con apixaban. Lo que hacían era, después de los meses de anticoagulación, de suspender de cumplir el tiempo de tratamiento de anticoagulación, se suspendía la anticoagulación, se medían los dedímeros. Los que tenían dedímeros positivos estaban a quedar anticoagulados con apixaban a dosis bajas. Los que tenían dedímeros negativos se los seguía a los 15, 30 y 60 días. Si seguían negativos, se suspendía la anticoagulación, y si alguno estaba positivo, empezaban con apixaban con 5 cada 12. El problema fue que lo tuvieron que suspender el estudio por pacientes que venían teniendo dedímeros negativos muchísimo más, recurrían más y tenían más eventos de lo que esperaba. Estudios del 2022, esto pone un poquito en tela de juicio a los dímeros, que como están en todas, en todos los scores y clínicos que vamos a ver. Redondeamos y... Por último, la trombosis residual se ha asociado a uno... ¿Hola? Perdón, la trombosis residual también se asocia con un mayor riesgo de recurrencia. ¿Sí? Que se escucha muy mal, no te podemos seguir. Sí, y estos son los scores. No sé si se escucha. Así ya. Estos son los scores, el MENCONTIN. Perdón, ahora sí. Bien. Perdón. ¿Alguien tiene alguna No sé pregunta? si se escucha ahora. No. Bien. Perdón. Karina, se te escucha mal, por eso vamos a terminar la actividad por acá, porque Sí, ya son las 5.
Ah, bárbaro. Dale. Si quieren, les dejo esto. Bien. Bueno, muchas gracias. Si nadie tiene alguna Esto es pregunta, lo bueno, último. gracias por la actividad. Nos quedamos con el sabor amargo que no la escuchamos bien esta última parte, pero la parte importante que era definir la anticoagulación en esos 3 meses y de categorizar en aquel paciente que tiene trombosis provocada, no provocada y el riesgo, eso es lo fundamental y que eso quedó muy, muy claro en la charla. Así que muchas gracias, Karina. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos.